Bienvenidos a otro episodio de Memento Movies, nuestro programa semanal por acá por YouTube y bueno, también por otras plataformas de audio. Bienvenidos a todos los enecistas y no enecistas que nos escuchan de todas partes del mundo. Como siempre, mi nombre es Moisés Moreno y estoy aquí acompañado. De Miranda Magallanes. Exactamente. Y es un placer para nosotros estar otra vez en un capítulo más con ustedes, trayendo mucho más cine, más entretenimiento y muchísimas más noticias. Yo creo que el episodio de hoy va a estar muy bueno. Sí. No sé si puedo hacer spoiler, no sé si me van a funar después, pero sí, vamos a tener muchas noticias, vamos a estar compartiendo con Invitado. personas interesantes y vamos a estar haciendo un review un poco diferente. Sí, exacto. Vamos a estar probando allí, aprovechando el invitado que tenemos y la película que vamos a comentar. Y bueno, vamos a estar allí aprovechando la dinámica, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si vamos iniciando una? Claro que sí. Vamos allá. Y ya estamos de vuelta con la sección de noticias, donde, bueno, como dijimos en la introducción, tenemos unas cuantas gracias a la CinemaCon, que se estuvo celebrando desde el 24 hasta el 27. Es un evento donde hacen distintas presentaciones de distintas compañías y tienen allí noticias de todas las películas que vienen pronto y las que también en un futuro, ¿no? Entonces, por lo menos una que tuvo bastante relevancia fue la película de Flash, porque tuvo la peculiaridad de ser proyectada en la CinemaCon. No fue que dieron un avance, no fue que dieron unas entrevistas, sino que la película se proyectó tal cual, completa allí, y la vieron cientos de personas. Por ende, ya están los spoilers en internet, por supuesto, porque por más que le pongan ahí que hay un contrato de confidencialidad, tú en internet te pones usuario random 64 y ya pues, ya ahí no hay nada que hacer. Entonces, bueno, las críticas fueron... Han sido de verdad muy buenas. Sí, Pero lo que también... estabas comentando fuera de cámara, que fueron un Sí, pocotón de fans emocionados. claro, es que obviamente es muy fácil cuando ves una película en un estreno y la estás viendo allí con un gentío emocionado y uno que tienes un hype y todo, es muy fácil salir y decir, no, esto es un peliculón, y luego cuando la reposas sí es más como, bueno, ok, eso quizás no es tan Empiezas a buena. analizar más las cosas y que bueno, está flaqueando en alguna pata. Sí, aunque sí te digo yo una cosa, ese mismo día salió un nuevo tráiler aprovechando que estaba la proyección y el tráiler a mí me emocionó bastante. O sea, todo lo que me transmitió el primer tráiler y este segundo tráiler para mí Ok, va en consonancia con las críticas. O sea, no es ok. como que yo veo un tráiler que yo digo, oye, ¿cómo puede ser que la gente diga que es tan buena cuando el tráiler lo veo tan malo? No, yo veo un tráiler que me emociona y veo que la gente dice que es emocionante, entonces no me da tanta desconfianza. No, o sea, entonces sí le darías la oportunidad. Claro, claro, por supuesto. Y al ser de cómics... Pero con gusto, o sea, no la oportunidad como que bueno, vamos a darle la oportunidad por lástima, no, sino con gusto. Eso sí, los efectos especiales hay que pulirlos bastante. Hay unos planos que es como, Dios, no puede ser, yo no sé de efectos especiales y capaz lo hago mejor en un, no sé, es que es mucho Disculpa. como que, es mucho como esta previsualización que le falta como mucho pulido Ok. y uno dice, pues si ya años en esto, no debería ser, pero bueno, uno sabe cómo es la industria, toma su tiempo, no vamos a tampoco. Bueno, pero también dentro de otras noticias la verdad, no es que me emociona, sino que me contenta de ya que Warner Bros. Discovery ya no está dispuesto a seguir con esto de las proyecciones de los estrenos en simultáneo. Sí, O exacto. sea, de verdad que, porque sí pasaba mucho que las salas habían decaído en cierta parte Claro, por la porque la gente, pandemia. por la pandemia, entonces comenzamos a lo de streaming, ¿ok? Fue Ujú. una buena solución en su momento, pero después ya la gente no iba para el cine porque decía, ay, bueno, en 3 meses está en no sé dónde. Exacto. En 2 meses ya la puedo ver en tal sitio. Sí, y entonces en la pandemia tuvieron todo este año en el que ponían, tanto, se estrenan al mismo tiempo, ¿no? En Ujú, simultáneo, y exacto. por supuesto que dañaba la taquilla, Y si porque, las tienes en tu casa, o sea, yo personalmente, si la tengo en mi casa, yo, ¿para qué voy a salir? claro, O sea, y no tiene sentido de ningún tipo. sí, entonces ellos ya dijeron que no querían hacer eso y tampoco que no querían lanzar películas directamente pensadas para streaming, porque teníamos películas como Batgirl y Blue Ujú. Beetle que en un principio estaban hechas directamente para estar en HBO y no en el cine. Ok. Y luego entonces Blue Beetle ya tuvo un cambio, porque Blue Beetle ya va a estrenar en cine, pero ya no quieren estar como con esa mentalidad de que esta película está como formateada para televisión. No, ahora todo para cine y luego sale en HBO cuando Es que sería toque. lo más O... lógico, o sea, ese es el chiste, ¿no? Que lo tengamos cerca, pero que el foco siga siendo el cine, en las Claro. salas de cine, la experiencia, porque el cine, más allá de la película, es una experiencia.
Claro, Es la experiencia de ir al cine, es la experiencia de ver la película, de con por quién supuesto. estás, la taquilla, el sonido. No es lo mismo que lo veas en tu teléfono así, ay, porque estoy fastidiada, que vayas a la sala con el sonido envolviéndote. O sea, es totalmente diferente. Y hablando de eso de ver en el teléfono, hace poco otro director se sumó a esa polémica que siempre cada cierto tiempo alguien sale, y es el director David Lynch, que salió a decir que las películas no se deben ver en el teléfono porque te estás perdiendo una experiencia total. Eso es muy polémico porque siempre están las personas que no, pero si yo voy en el transporte y no, ¿por qué no verla en el teléfono si es la única opción que tengo? Y es polémico. Es que yo creo que depende de la arista en que la veas. O sea, porque si lo ves, o sea, si ves las películas para apreciarlas a totalidad, apreciar todo, cada uno de los detalles, tanto en fotografía, sonido y todo eso, bueno, el teléfono obviamente no es la mejor opción. Exactamente. Pero si lo ves meramente por entretenimiento, es como estás diciendo, o sea, a lo mejor yo no tengo tiempo para ver una película, pero estoy en algún lugar esperando y casualmente tengo esta descargada. Es así, hay muchas personas, nosotros como estudiamos cine, tenemos esa mentalidad que sí, la experiencia y hay que estudiarla, pero muchos solo quieren pasar el rato y ya. Exacto. Y es respetable, yo no veo películas en el teléfono, no me gusta, Ok. pero tampoco voy a satanizar, ¿no? A los que Como lo que hacen. no, ¿cómo te atreves? Ahora, y son estudiantes de cine, yo creo que sí le puedo hacer un poquito de bullying, ¿no? Como estudiante de cine, a ver la película en el teléfono ahí en clase, ¿cómo pasó, pues? Nah, No es que es sé, no sé, yo ahí... aburrido. También depende del teléfono, porque hay unos teléfonos muy chiquitos. O sea, también pues. Pero no, es verdad, si vas a apreciar toda la experiencia y cada detalle y cada mensaje, pues obviamente el teléfono no es de las mejores opciones. Sí. Así que, bueno, de cosas de apreciar, también pudimos apreciar las nuevas escenas que se lanzaron de Barbie. Sí, estuvo varias descripciones allí de todas estas nuevas presentaciones, como estás comentando. A mí lo que más me gustó de todo lo que dijeron en esta presentación fue que este guión lo hace Greta Gerwig con Noah Ujú. Baumbach, y ellos dijeron que se pusieron muy emotivos Sí. con la escritura y que llegaron a un punto en el que Greta le iba a dirigir desde un inicio, pero que cuando le escribieron Noah se emocionó tanto que casi le quita la Sí. dirección. O sea, que le dijo tipo, no, mira, lo dirigí yo, y era, no, no, quédate para allá, yo lo dirigí yo. Bueno, es que, o Entonces, sea, dicen que esto podría ser de sus proyectos más ambiciosos. claro, claro. Ojo, y como lo mencionamos y lo voy a decir hasta que se estrene la película, yo estoy demasiado emocionada porque quiero saber cuál va a ser la crítica, porque esto, como dijimos, esto es un tema, una adaptación a lo que vendría siendo Barbie, que es un juguete que se ha considerado como superficial. Ujú, Pero ella no es del estilo superficial en sus películas. exactamente, Siempre hay una crítica, exactamente. siempre hay algo, hay un mensaje. Y que tomen estos dos polos y los junten, o sea, converjan en ella, yo creo que tengo muchas ganas, no lo voy a mentir. No, yo también. Y bueno, o la película que estrena ese mismo día es Oppenheimer de Sí, Christopher Nolan, que tuvo un nuevo avance en la CinemaCon y confirmaron que en 2 semanas sale el nuevo tráiler. O sea, en sí, 2 semanas lo vamos a poder ver ok, todos. No se ya. va a quedar solo allí. Aquí Moisés es el más emocionado porque él no Sí, lo va a decir, pero yo sí lo voy a decir, es el fan número uno y bueno. sí, sí. Y bueno, si no se nota el nombre del canal también, bueno, Sí, aquí, ahí pueden ver como googleen ahí, ¿no? pequeñas Sí, pistas. unas Sí, poquitas, unas unas casitas. ciertas alusiones en el banner, en la... Bueno, pero... Son como unos guiñitos de ojo. Sí, y una cosa que me pareció muy interesante que dijo Nolan, pero muy interesante, es que él dijo que para bien o para mal, la persona más importante actualmente en la historia de la humanidad es Oppenheimer, porque con la bomba atómica él definió nuestro mundo de una Literalmente. forma u otra. Sí. Y él dijo que cuando él leyó la historia de esta persona, le pareció la historia más fascinante de cualquier ser humano que haya existido. Y que él dice que por eso todo el mundo debe ver Y esa película. merece conocer la historia. Sí, Es entonces, verdad, esto está, porque es un antes y un después, o sea, claro. nosotros hablamos de las películas y las noticias, pero eso efectivamente a nivel de historia tenemos que conocer que fue un antes para como la sociedad, pues. Y un libro que habla de la historia de Oppenheimer es uno que se llama Prometeo Americano, que Okay. lo he querido leer y no lo tengo, no lo consigo, nadie me lo presta, no lo consigo para comprar, nada. Y entonces lo tengo en digital, pero tiene como 400 páginas. No voy a leer 400 páginas en digital, y más cuando me la paso en la calle, Ah, en la bueno, escuela. Todavía que estuviera en mi casa, siempre. Ah, ok. bueno, vamos a aprender la computadora y no, pero en la calle constantemente, como me leo 400 páginas con letra pequeña en digital? Si lo tuviera en físico, entonces estoy ahí frustrado con... No, pero es que también es difícil leer, o sea, a mí personalmente, muy generación, exacta lo que tú quieras, pero me parece difícil leer en digital. Sí, Me sí. parece muy, muy complicado. Pero también se han presentado otros trailers, como el tráiler de Doom.
Sí, de Dune parte 2 que ya estuvieron comentando allí que por supuesto va a ser más movida que la primera Que va a parte. tener más acción. Claro, porque la primera parte era más como establecer todo el conflicto, el contexto, y ahora esta ya es como ya estamos metidos en el En el asunto. mundo, o sea, ya tenemos como que entendemos los detalles de en qué contexto se Una desarrolla todo cosa esto. interesante que dijo Timothy Chalamet es que, bueno, yo leí el libro y yo me ¿Ok? sé todo ese contexto de Dune y todo, me gusta bastante. Te sabes todo desde la Sí, raíz. y hay una cosa que queda como abierta en el final de la primera, que es que ellos cabalgan los gusanos de arena. Y Timothy Chalamet dijo que todas esas cabalgatas de los gusanos eran grabadas de verdad. Entonces me da mucha curiosidad ver cómo montaron eso, prácticamente. Obviamente no hicieron un gusano gigante, 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 pero tuvieron que haber hecho como una parte, ¿no? Como un pedacito. Entonces me llama mucho la atención ver ese tras de cámara, ¿sabes? Ok, mi mente literalmente imaginando a Timothée El Chalamet gusano de 1000 metros. en un gusano gigante en el desierto, Pero sí. un pedacito de gusano tiene que haber creado Algo como... tuvieron que haber hecho, pero está. Imagínenselo, por favor, hagan un ejercicio de visualización. Está chistoso. Y otro avance que tuvimos, que hay que ver cuando lo liberan al público, es el de Craven, de esta película spin-off de Spider-Man de Sony, que yo cuando anunciaron ese proyecto me quedé como, ¿cómo puede ser que un villano de Spider-Man solo, como ya tenemos Venom, Morbius, no me gustan ese tipo de proyectos del villano en solitario sin el héroe? El único que me gustaba es No, Joker. Sí, el único que me gustaba es Joker, pero Venom me dejó mucho que desear, Morbius también. O ok. sea, es que tienen una calidad baja. Joker no, Joker sí, uff. Respeto tu opinión, entiendo tu opinión. Sí me gustan, pero entiendo lo que dices. O sea, entiendo de dónde vienes, pero sí, o sea, sí comparto ese formato. Sí me gusta saber que le den protagonismo porque es Claro, una persona que, o sea, es un personaje que crea básicamente la mayoría, claro. crea la identidad, la personalidad del héroe. No, y tienes toda la razón, pero ellos no lo han hecho bien a mi parecer. Ah, ok. Ella está en un momento Entonces, de si desarrollo, lo pues eso ya no hicieran tiene que ver bien, con el bien, formato yo en sí. diría, ah, no, increíble. Pero bueno, A mí lo único que me asusta es la clasificación de esa película. No, no la quisiera ir a ver porque yo soy muy delicada, a mí todo me da asco. Y todo me da casi que, Entonces, por eso es R. sí, para No, mayores de edad. no, Y hablando de películas para mayores de edad y que a ti no te gustan, hay dos anuncios de terror, sí, todo sí, que hay mal, que comentarlos, todo que es mal. el reboot del Exorcista, que se llama The Exorcist Believer, y también la nueva película de The Conjuring, porque el otro episodio hablamos de que hay una serie y ahora Ajá, también otra película, porque se llama tener serie, película y todo lo que pues, se pueda sacar. Y ese se llama El Último Rito. sí. Entonces, bueno, me imagino que no vas a estar muy pendiente de verla, pero hay que mencionarle a la gente que... No se sorprendan que cuando salgan esas cosas y hagamos los reviews, hable únicamente Moisés. No se sorprendan, no soy fan. Y sabes que salió también otra que tiene como un contexto de terror, que es una película que se llama A Haunting in Venice, Ok, que es basada ay, en un libro de Agatha Christie, sí, que es mi autora favorita. Para los que me conocen sabrán, pero para los espectadores que no, Agatha Christie es mi autora favorita. ¿en Yo serio? agarré el amor a la lectura leyendo todos sus ¿De libros. verdad? Sí. Yo solo he tenido Y... un pequeño acercamiento con ella y de verdad, o Ujú. sea, me gustó mucho, que es esta, la de Muerte en el Nilo. Ah, sí, sí, Es la única, o sea, porque me mandaron, pero la cosa me terminó enganchando y cuando ves como el detrás, la historia, que eso es basado en ella misma, pues también. claro. O sea, es una novela, es algo fantasioso, pero la idea salió de que ella, o sea, se No es su menciona, viaje. no, obviamente que ella fue, se llama Steam Blue. Algo así, que es Claro. el barco en el que se inspiraron para Ajá, el barco de ajá. la novela y que también ella, la idea principal fue de cuando su esposo le dijo que ya no la amaba, pues que amaba a otra. Exacto, exacto. Eso, o sea, yo al principio dije, pero después empiezas a leer y entonces te empiezan, no voy a decir nada por si no lo han leído, pero te empiezan a apuntar, es acerca de un asesinato, y te empiezan a apuntar un pocotón de personas y bueno, termina Claro. siendo, sí se veía venir a mi parecer, pero al mismo tiempo te quedas choqueado. Sí, hay que recalcarle a la audiencia que esta es la tercera película de esta nueva franquicia que están haciendo Agatha Christie. Ujú, La primera la tuvimos en el 2017 con el asesinato del Expreso Oriente. Luego tuvimos Muerte en el Nilo el año pasado. Y ahora vamos a tener esta de Haunting in Venice, que está basada en un libro que se llama Halloween Party. sí, Y ahora hubo una cosita curiosa allí que me hizo ruido. Y es que Haunting, estamos hablando de un término en inglés que hace referencia a un embrujo o algo que está embrujado y hunting es cacería. ajá, Resulta que el término es embrujo y actualmente está traducido oficialmente como cacería. Hicieron ajá, una sí, mala traducción. pero, No es el término, lo tradujeron mal. Es hunting de embrujo, de que hay un embrujo en la locación donde están, que está todo como fantasmagórico y ajá, así, y ellos le pusieron cacería. No tiene nada que ver con cacería. Se confundieron de términos porque los traductores que le pagan cientos de dólares para hacer eso aparentemente estaban muy ocupados ese día. No sé, yo no, pero siento o a que... lo mejor nos van a dar
algo más. Porque usualmente estas cosas no son muy fieles. Cuando No, te hacen adaptaciones, estás claro que sí, no, como que claro. fieles no son. Pero lo que te digo de eso es que hay un error de traducción. Está mal traducido el término. O sea, si lo ponemos literalmente uno como espectador que está viendo las dos cosas, obviamente hay un error. Pero yo creo que algo tiene que ver detrás de eso, porque nada es por nada. No sé, espero que sí. Y si no, Es que que como corrijan. tú estás Y si no, diciendo, que o sea, corrijan. son una gente que le pagan cientos de miles de miles de miles Bueno, de dólares. y hay errores. Y hay errores. Hay errores, pero algo como el título, yo no sé, lo veo como quien dice aquí, jerga venezolana muy boleta, de Se han verdad. visto casos, se han visto casos. Pero bueno, sí, han habido varias noticias de eso. También la de Kung Fu Panda, que se confirmó que va a haber un nuevo villano llamado Camaleón y que va a traer los villanos antiguos de las primeras películas y que Va a en estar teoría, entrenando, se supone, entrenando como su a reemplazo. su reemplazo, en teoría sería el final de su historia. Y bueno, Ujú. obviamente que es algo que emociona mucho y entristece No, también, ¿no? da mucha nostalgia y yo sé que no va a ser la única, yo también crecí viendo Kung Fu Panda. Claro. Da mucha nostalgia. Pero bueno, esperemos que le den un buen cierre. Y que yo creo. Yo creo que sí. No, y Ojo. que yo te digo yo, aunque lo cierren, luego van a hacer un spin-off Sí, sí, y, nunca mueren, y nunca entonces mueren. agarran que sea Tigreso o agarran a Tai Lung o quien sea y le hacen una historia aparte. Siempre es así, no Ojo, van a yo sería dejar. súper fan de esa idea porque mi meta es ser como la mantis. No, yo creo que podría estar Chiquita pero bien, peligrosa. pero es eso de que siempre te venden que, es la conclusión. Sí, Sí, siempre viene algo por ahí y como Toy Story vuelve. 3, como Toy Story 4, como Toy Story Sí, 5 que ahora cuando viene. piensas que ya se acabó, que se va a morir, se sacan una idea. Es que es la industria, o sea, no nos vamos a engañar. Y bueno, quedan otras noticias que dejamos de tintero, pero son cosas más pequeñas, Sí, entonces algo yo creo que ya hemos cubierto lo más importante esencial. y podemos ir pasando entonces a la siguiente sección que es con nuestro invitado especial. No les vamos a decir, pero esto me emociona mucho. Me emociona mucho por muchas razones. Después se las vamos a decir, pero es que me emociona mucho. Exacto, entonces vamos allá con la siguiente sección. Y ya estamos de vuelta con la sección de entrevistas y hoy tenemos un invitado particular porque no solo es un realizador audiovisual que ya ha trabajado en distintas obras en el medio, sino que además es profesor de acá de la Escuela Nacional de Cine, por lo que es nuestro primer invitado que es profesor de acá y también egresado de esta institución. Así que vamos a estar hablando un poco con él sobre eso. Con ustedes, profesor Orángel Lu. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Chévere. Eh, bueno, ¿qué les cuento? Viste, ya me quedé pegado. Presenta. Ya, no me se quedé pegado. preocupe. Bueno, No. pregúntale Bueno, tú. nada, vamos a... Esperábamos que nos dijera todas las... Porque no solo realizador, sino que ahorita estábamos hablando de todos los cargos o todas las cosas que ha hecho dentro de un rodaje. Entonces estamos esperando que Bueno, nos desarrollara un poquito más eso. sí, en la escuela me fui por el área de dirección y guión. Realmente soy un director que escribe sus películas, pero en el oficio del cine me he desarrollado mucho en la asistencia de dirección y script. Es como mi oficio con el que puedo trabajar constantemente, ¿no? Profesor, disculpe, para la gente que no sabe, explique brevemente qué es el script, porque es fácil decir como asistencia, dirección, guión, pero muchas personas capaz no conocen Sí. el término de script. Bueno, es llevar la continuidad en el cine, que todos los elementos que estén dispuestos para que sea verosímil la historia, que no salte nada a la vista, que todo esté puesto para la película, ¿no? Perfecto. A nivel Ok. de todos los departamentos, arte, vestuario, maquillaje, fotografía, que todo tenga como una continuidad. Perfecto. Ok. Y yo le quería preguntar, bueno, ¿cómo usted fue desarrollando su pasión por el cine y precisamente cómo llegó aquí a la Escuela Nacional de Cine? ¿Una recomendación? Cuéntanos la anécdota. Bueno, eso es muy raro porque realmente yo soy de la península de Paraguaná. Mm. Y yo solía escribir mucho. De hecho, en cuarto año de bachillerato escribí una novela muy amateur Ah, ok. para el proyecto del liceo. Pero me imaginaba siempre que lo que escribía veía las imágenes. Entonces, en algún punto empecé como a investigar y dije, bueno, pero es que esto es como cine, ¿no? Y literal un día abrí la computadora, puse Escuela Nacional de Cine Caracas y salió. Y vi el pensum. Suerte. De hecho, llegué, o sea, yo tengo familia acá. Me vine y mi prima me acompañó a la escuela y ella como que preguntó si había algún tipo de becas
Me dijeron, bueno, tenemos la lista llena, pero hay un muchacho que no me ha confirmado Barquisimeto. Llámame el viernes. Si ese muchacho no confirma, pues la beca es tuya. Yo llamé el Oh, viernes y me quedé con media beca y terminé durante toda la carrera. estaba destinado. Sí, todo fue como una cosa después de otra. ¿Era eso o era eso? Sí, aunque sin embargo, después yo entré en la carrera y fui como muy... o sea, entré como muy ingenuo todavía, o sea, Claro, no claro. sabía qué significaba el cine todavía para nada. Entiendo. En el momento en el que hice un ejercicio, que era como un ejercicio un poco externo de la escuela, porque no era un proyecto académico, sino que habían como diferentes, era como un evento de la embajada o del SENAC aquí en la escuela, Ah, ok. en donde hicieron ejercicios de puesta en escena de cortos que habían sido aprobados y nos asignaron para hacer cargos en los ejercicios. Y el día que me pusieron de productor de uno y me tocó ir a buscar una pizza en la Universidad Metropolitana, lloviendo, y llegar y después salir corriendo porque tenía un curso de poesía que estaba haciendo en la Católica, e irme mojado y todo eso, y dije, ahí fue donde me di cuenta que el cine es una roncha, pero que era una roncha que yo quería llevar por mucho tiempo. Genial, me encanta. Ok. Tremendamente. Y durante todo ese tiempo, como estudiante, ¿cuál fue ese momento? O sea, si llegaste como a decir lo más tedioso, o lo que dijiste, oye, esto no me gusta tanto, o esto no lo disfruto tanto. Sí, porque profesor, yo tengo que ser honesto, yo vi ya clases con el profesor Ángel Yo no. Miranda, no, pero yo vi clases con él y una de las tareas que más me ha fastidiado fueron unas tareas que se llaman barajitas, que consisten en tomar 1000 fotos, no son 1000, ok, pero son un montón de fotos. Las he bajado. Después de... Aprovechó que yo terminé de clase con él para decir, ahora es más suave porque me hice sacar. Entonces, esa pregunta viene como un poco también por ahí, ¿no? De que con qué tarea quizás usted tuvo un poquito... Bueno, hubo un momento en toda mi carrera que fue un poco oscuro. Eh, Oscuro en el sentido de que yo pensé dejar la carrera y todo. Fue en el primer semestre, inclusive. Bueno, Clásico, bueno, primer semestre uno deprimido. no sé primero o segundo, pero estaba haciendo mi primer trabajo audiovisual, que era un documental. Ok. Y em, no, o sea, a mí me costaba como conectar con el acercamiento documental, ¿no? Ok. Porque claro, es que también les contaba que no soy de esta ciudad. Entonces conectar y contar una historia de esta ciudad era como muy fuerte para mí porque yo decía, ¿qué voy a contar aquí si todo es ajeno para mí? Entonces, lo que me acuerdo que hice en ese momento fue, bueno, toda mi vida he sido criado por mis abuelos. Entonces voy a buscar una historia de abuelos para conectarme con eso y de cierta manera jugar con algo así, ¿no? Y, y pude hacer un documental en el ancianato que está como una iglesia que está diagonal o al frente de la maternidad Concepción Palacio. Ah, ok. Ahí me dediqué como a conocer a todos los abuelitos y hubo uno en específico, el único cuerdo, con el que pude conectarme y hacer el documental de él, pero no, para llegar ahí, antes de llegar ahí y conectar, o sea, ficcionaba mucho el documental, ¿no? Ok. Porque no me atrevía a acercarme a un personaje, no me atrevía a buscar la historia y en ese momento me acuerdo que un profesor muy odiado y amado por todos, ¿Cuál será? me guardo el nombre. Digo eso porque inclusive iniciando la tesis siguió siendo muy odiado por mí y todo el mundo lo pedía, menos yo. Y al final terminé amándolo. Más que la gente. Esa gente que lo pidió se fue y yo me quedé. Entonces, Ok, ok. ahí fue donde comprendí que tenemos que hacer las cosas independientemente de que cuesten o no. Si te cuestan, eso quiere decir que vas por buen camino y ya. No, me gusta mucho esa anécdota porque yo también como que tuve una similitud allí de que a mí también me costó mucho el ejercicio documental y yo le decía, profesor, y entonces me decía, no, tiene que conectarse allí con el personaje y bueno, me costaba mucho y luego al final terminé haciendo documental y no ficción y al mismo tiempo... Al inicio yo honestamente sentía que también había como una fricción en las clases que yo decía como que no conectaba quizás con usted como profesor alumno y luego fue disfrutar, yo fui disfrutando su clase y ya todo fue fluyendo, ¿no? Entonces es como algo común que suele pasar bastante, que uno a veces tiene como una cierta reticencia a algunas cosas. Lo que pasa es que yo siento que el documental te deja en evidencia.
¿sabes? Sí. Es como, o sea, independientemente de que estés hablando de ti o estés hablando de ti en una persona o en un personaje o una historia, te dejan en evidencia. Entonces te muestra cosas muy crudas ahí que están ahí porque no las estás trabajando en una puesta en escena como la ficción. Entonces es como cuando te dicen la verdad y quieres salir corriendo. Entonces uno la ve y le tiene miedo y no se arriesga a seguir adelante porque estás viendo cosas tuyas ahí y dices, uy, no, mejor no. Entonces Claro. atreverse a traspasar eso es o sea, es fuerte. O sea, que conscientemente lo cruzas. eh, Es que tiene que ser fuerte porque vendría siendo como un estado de vulnerabilidad y nadie quiere sentirse así. bueno, para hacer cine hay que ser Sí. vulnerable. Por eso. Uno termina exponiéndose siempre de alguna manera Claro, u pero otra. es algo que vas aprendiendo. Es como Claro. lo que estabas diciendo. O sea, es un ejercicio consciente de pasar eso. Claro, que no tiene nada que ver con los golpes ni nada, sino es más bien como, bueno, yo reconozco que eso es así y me duele y inclusive yo suelo decirle en clase, ¿no? Es como, oye, qué chimo lo que te estoy diciendo, pero qué bonito para la película, porque son cosas fuertes. Tal cual. Entonces, Tal cual, es así. Y bueno, nosotros también queríamos en este episodio hablar de una película que estrenó esta semana, el 27 de abril, y que tuvimos la dicha de ver en la premiere, en la que se hizo en el Trasnocho Cultural, que es una película del realizador Nico Manzano, que se llama Yo y las Bestias, que de hecho tengo entendido que él dio clase aquí una vez. Hay personas que me han comentado que vieron clase con él. Yo no tuve la oportunidad, eso fue hace un tiempo antes de que yo entrara, y bueno, Miranda también está entrando ahorita. Menos. Y entonces esta película es una película que, como les dije, pudimos ver hace unas semanas ya y queremos aprovechar de discutir un poco de eso, ¿no? Primero, me gustaría que Miranda comentara como qué le pareció la película, ¿no? No, o sea, de esta película, ojo, yo que se lo dije apenas salí, lo que más puedo guardar conmigo es que usualmente en el cine, a mi perspectiva, en el cine acá de Venezuela, o se retrata la pobreza más pobreza, o se retrata la persona acomodada. Pero ese punto medio, esa área como gris, nunca se le da tanta atención. Entonces, o sea, me sentí de las cosas que de verdad que fue lo primero que dije cuando salí. Oye, siento que fue muy acertado. A lo mejor la gente decía lo de la jerga, pero la jerga fue súper acertada dentro de la el pues, película. el pues. El pues, o sea, o sea, pues, Puedes esas contar cosas. como 50 pues durante toda la Durante película. todo el guión de pana. Entonces, o sea, de lo que más me llevo, aparte de muchas otras cosas, como el ritmo y la fotografía, me gustó. Habían tomas que creo que no las entendí, pero si las conectabas con la toma anterior, sí tenían sentido. O sea, por sí solas te quedas como, Claro. ¿qué está pasando? Pero lo que me llevo es eso, o sea, es una realidad de esa área gris aquí en el ambiente socioeconómico venezolano al que nunca en el cine, no nunca, pero muy pocas veces se le presta tanta atención. Entonces, de verdad, y como digo, la jerga, todo, cada detalle, todo fue puesto en un ambiente que es 100% real porque me identifiqué, porque es mi realidad. O sea, es una gente, no quiero spoilear a nadie, Claro, más no bien. quiero spoilear a nadie, pero es ese punto. O sea, así, el punto medio, el punto gris. Sí, a mí también fue una película que me gustó mucho y creo que lo que me quedo yo más con esta película es la representación del proceso creativo. Sí. Cómo metafóricamente representan todo esto de lo que es encontrar la inspiración y perderla Y el luchar reinventarse. con ella, ¿no? Es todo un poco que cada persona lo vive de una manera distinta. Y aquí yo sentía viendo la película que era una película muy personal, muy íntima Sí. del realizador sin conocerlo, por supuesto. Y bueno, yo quería preguntarle al profesor que le explicara a la audiencia qué cargo realizó en esa película, cómo llegó a ese proyecto y básicamente eso primero. Bueno, yo hice en la película script continuista y segundo asistente de dirección, ¿no? Mayoritariamente en toda la película fue script, pero tenía algunas labores de asistente de dirección, Claro. hacía los llamados, Ah. entonces por eso soy segundo asistente de dirección también. Y específicamente ¿cómo decirlo? En la escena de las salinas, Ujú. fui el primer asistente de dirección. Ah, ok. No, pero fue una película, o sea, yo llego a la película porque el productor de la película es mi mejor amigo. Se graduó conmigo en la escuela, quien le egresado, Alan Webb, bueno, ahí está el retrato. Fue mi asistente de dirección, o sea, fuimos nosotros cuatro, los que nos graduamos en esa promoción, fuimos muy unidos, éramos muy pocos. Entonces todos participamos en los cortos de todo. Y Alan siempre en cualquier aventura
con los ojos cerrados me va a llamar bueno, obviamente en los cargos que sabe también que me desenvuelvo, ¿no? Y bueno, yo ya venía a trabajar con Nico, yo había trabajado con Nico como productor de arte en un videoclip previo a la película. Pero sí, estuve como muy despegado un poco, ¿no? De todo el proceso. No pude como empaparme tanto como en la película, que evidentemente estaba dentro del equipo de dirección y podía estar, estaba ahí al lado de su visión, de cómo él miraba la película. De hecho, me explicaba la película, o sea, podías entender una mirada muy particular, ¿no? Lo que decías de la inspiración es porque él la trata de una manera muy mágica, ¿no? Y por eso tiene como ese elemento, ¿no? Em, pero yo, no, cuando nosotros iniciamos la película, fue en el 2017, una época difícil para todos. Claro, claro. Todas las protestas y todo eso. Sí, yo suelo decir igual que la lucha se llevaba en las calles, ahora la lucha se lleva en otros lugares. Em, pero mágicamente, metafóricamente como es la película, mágicamente eso se acabó el primer día de rodaje. Nosotros en preproducción estábamos con mucho miedo, porque nosotros decíamos, wow, o sea, claro, yo ya venía posteriormente a grabar una película en donde yo agarraba mi moto y pasaba en el medio de la guarimba y voy para mi llamada. Ya, se acabó. O sea, porque claro, es que el cine es así, no tiene chance para nada. Ay, mataron al presidente, no importa. Pasas por el medio de la cosa y se acabó. O sea, o se casa tu hermana ese día, bueno, no me importa, te verás las fotos y faltarás, pero la película se tiene que hacer igual. Claro. Entonces, no puedes no estar ahí. Y teníamos como mucho miedo. O sea, yo recuerdo mucho cuando estábamos en la pre, que todavía faltaban algunas locaciones. Yo vivía en Montalbán. Yo decía, bueno, yo me puedo acercar a la Católica a ver si hay algunos como espacios. Y yo me fui caminando y no había nadie y todo estaba cerrado. Porque todo estaba el tema de la guarimba. Claro. Entonces, existía como mucho miedo. Pero bueno, fuimos poco a poco. También la dinámica de la película ayudó muchísimo a eso, pues, porque no fue como una película que la grabamos como de sopetón. Tuvo como la particularidad de que, bueno, se premontaba y entrábamos a una locación, grabábamos ese día, después, o sea, había como esa dinámica. Y me acuerdo el primer día de rodaje que grabamos una escena en específico, luchando para no hacer spoilers. Claro. Nosotros tuvimos que parar durante la escena. Como tuvimos que parar varias veces porque se escuchaban cacerolas. Y en la esquina había una guarimba. Y, y eso nada más pasó ese día como hasta el mediodía y luego se dejó de escuchar y nosotros seguimos adelante. Y yo creo que o sea, es una película muy honesta, ¿no? O sea, no miente para nada. O sea, es como nosotros estábamos en un momento en el que necesitábamos hacer la película y todo el mundo estaba allí poniéndole todo el amor, todo el esfuerzo para que la película, para poder hacerla, para que saliera. Y estaba ahí, y eso se veía. De hecho, Claro. eso se ve en la película ahorita, ¿no? Claro. Hay momentos en donde ya cuando vinieron los viajes, cuando fuimos a la playa, eh, recuerdo que nosotros, o sea, casi que todo el crew cantaba o tocaba. Entonces se armaban eh, las veladas cantando, o sea, por donde lo vieras era un viaje, yo lo veía como un viaje de amigos haciendo una película. Y eso es lo que se siente en la película, la verdad. Sí, sí, no, y de hecho, hablando de toda esta experiencia, a mí me gustaría saber qué día o qué escena o qué plano fue el que disfrutó tener más, rodar más, grabar más allí y también que nos comentara como alguna anécdota de todas las que tiene que le guste, ya sea por lo cómico, por lo especial, por lo que significó después para la película, por lo que significó para todos como grupo. Me gustaría saber eso, ¿no? Bueno, em, de escena como tal que me marcó, y yo creo que ya la puedo decir, está en el trailer. Si también trae, ahí. La primera aparición de las bestias. Ok. De hecho, cuando la vi recientemente, es una de las cosas que a mí me emocionó. O sea, cuando A se mí también. descubre, yo te lo juro que ya estaba ahí que ¡no puede ser! ¿Sabes? Era así como que quiero llorar, las bestias, no. ¿Sabes? Fue un momento en el que, o sea, todo ese día de rodaje fue muy bonito porque obviamente fue el día que grabamos la canción. Entonces, la grabamos completa y
nada, todo ese día fue muy mágico porque fue la primera vez que nosotros grabamos con esos personajes y bueno, todos sabemos cómo van vestidos esos personajes. Entonces, claro, más allá de todo lo particular, que era el maquillaje, el vestuario, el no poder ver bien, que eran músicos y tenían que tocar unos instrumentos y no podían ver bien los instrumentos, o sea, todo eso, todo fue muy mágico. Toda esa locación fue muy mágica, ¿no? Y bueno, anécdotas tenemos muchísimas. Claro, O sea, me imagino. así como nos poníamos a cantar, nos poníamos a jugar. Ya ni siquiera me acuerdo cómo era el juego, pero era como la aldea. Ah, como el juego de la aldea, El claro. juego de la aldea y todos estábamos como en los viajes. Inclusive yo le tengo mucho cariño el momento en el que nosotros fuimos a grabar Las Salinas, porque obviamente la grabamos en mi tierra. Entonces es verdad. yo me encargué de guiarlos hasta el lugar, de decirle, bueno, mira, la zona cercana es esta, nos vamos a parar a las 4 de la mañana, y yo era el que le decía, vamos más adelante, más aquí, cruza para acá, es aquí, salió el sol, o sea, todo ese viaje fue, o sea, para mí fue muy bello porque le di cierre a la película, para mí, ¿no? Eso fue como lo único que grabamos distanciado de todos los días, por el tema viajar, no sé qué. Eh, pero el viaje para mí fue muy mágico, por lo que representaba grabar en mi tierra, ¿no? Y Claro. una película. Y bueno, una anécdota cómica, en verdad. Hay una... También sale el tráiler. Entonces, Pero no bueno, spoiler. siempre agarrábamos los diálogos del personaje de Muletilla Ok. para todo. Entonces siempre, cada vez que quedaba una escena, había una escena en donde él, bueno, que él dice, ahora estoy haciendo esto y es mucho mejor. Ah, sí, 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 sí. En una de esas se le sale y dice, una jerga muy venezolana, dice, esto de verdad es otro peo. Sí, sí, sí. Entonces cada vez que quedaba una escena decíamos, otro peo. Entonces siempre nos contagiábamos mucho con el tono de voz de él, todas las jergas. La verdad que fue un rodaje muy bonito porque fue entre todos, pues. No, eso se siente, de verdad. O sea, ahora que cuentas tu vivencia, o sea, cómo fue para ti todo este proceso y después de haber visto la película, o sea, la esencia se siente, o sea, Sí. totalmente, eso está súper reflejado el viaje de amigos haciendo una película, además que el soundtrack también lo dije, es como, son canciones que yo agregaría en mi lista. Sí. Y eso también nos pasaba. O sea, nosotros grabamos las escenas con las canciones y después estábamos todo el tiempo. Siempre son- fui. Es que son Estábamos cantando todo buenísimas, el son tiempo. buenísimas, o sea, son fácilmente canciones que puedes agregar a tu lista de Spotify, sencillo. Exactamente. Y bueno, por supuesto, por temas de tiempo, ahorita vamos a tener que ir cerrando la entrevista. Y hay dos cosas que a mí me gustaría ya irle preguntando para, como por ahí haciendo como ese cierre. Y la primera, hablando precisamente de la película, si tuviera que decir brevemente a los espectadores que nos escuchan por qué deberían ir a ver esta película, más allá de lo que podamos decir Miranda y yo, de que nos gustó y siendo jóvenes nos encantó, y yo vi adultos que les encantó, Sí. ancianos que les encantó, yo he visto de todas las edades personas que apreciaron la película, que les gustaron las canciones, que vieron como ese juego con las paletas de colores y como el tricolor en la película. Me parece genial, bello, patriótico, y no, y quizás no patriótico, pero sí como eso de sentir la identidad de uno, ¿no? Entonces, siendo una película así tan especial, ¿qué le diría a la audiencia para que fueran a ver? Yo creo que la palabra que puede definir y que puede hacer y motivar a las personas a ver la película es que es una película diferente. Y diferente en todos los sentidos. Sí. Primero porque Totalmente. en la película musical muy pocos se hace en este país. Sí. Segundo, el género fantástico tampoco es tan... El realismo mágico tampoco es muy explorado en nuestro cine. Sí. Y bueno, lo que sí tienen pues la mayoría de las películas y que esta la tiene es que es la oportunidad de vernos. Es una película que nos retrata por todos lados. O sea, pero por donde lo veas. Es muy auténtico. O sea, todas las facetas de la crisis están allí interponiéndose en un sueño, ¿no? Ujú. Y que también es importante que nosotros empecemos a tomarle el cariño nuevamente al cine, porque bueno, venimos de una pandemia en donde estamos acostumbrados a verlo todo en streaming.
y pagarlo y verlo en streaming y estoy en mi casa y no me importa, pero la experiencia de la gran pantalla es muy diferente, se escucha muy diferente, se ve muy diferente. Entonces, reencontrarnos nuevamente en el cine y reencontrarnos en nuestro cine, porque las películas venezolanas tienen una particularidad, tienen que llenar una cuota de las primeras 2 semanas. Entonces, si las primeras 2 semanas esa película no se ve en todos los cines, pues salen de ahí y salen por cualquier otra película. Y por eso es que escuchamos mucho que dicen, bueno, vamos a apoyar el cine nacional, ¿no? Es porque la película se merece estar en todas las salas de cine que estrenó más de 2 semanas, para que Claro. todos los venezolanos tengan la oportunidad de, de ver la película. ¿Ustedes están hablando en serio? O sea, que aquí no importa si yo toco o no toco. Tú estás enterado de la vaina o viste lo que publicaron estos bichos, pero yo ya no voy a tocar más en la banda, bueno. Ahora soy yo el que graba, yo el que canta, yo el que toca, yo el que mezcla. Están diciendo además que están metiendo gente aquí. Pero es que yo estoy solo aquí, pues. Yo no he metido a nadie. ¿Cuánto tiempo crees tú te tome la música que me estás planteando? Como un mes. ¡Vamos! ¿Tú estás solo? ¿Qué? No me estoy sintiendo bien con la idea de hacer música. En este contexto, con todos los peos que hay, hasta se siente como una malcriadez. Bájate del vehículo. ¿Sabes que no hemos hablado del nombre del proyecto? O sea, ¿cómo nos vamos a llamar, pues? No es por nada, pero lo que estoy haciendo ahora, mucho mejor. ¿Quién se cuela en la habitación? ¿Quién está arrastrando mi sillón? Y estamos de vuelta después de haber visto esas imágenes de la película de Yo y las Bestias, que de hecho tengo que recalcar que el profesor vino vestido temáticamente. El color principal de la película era amarillo. Lamentablemente el vestuario no dio para Miranda y para mí, pero por lo menos con el profesor Pero la sí. silla. Las no, sillas Ah, son claro, parte claro. del performance. Y bueno, queríamos ya cerrar con lo que dije que era la última pregunta, que lo va a hacer Miranda. Que, o sea, para no irnos así tan... Queremos saber cuál es ese consejo que le das a todos los realizadores o personas que aspiran a hacer cine y sobre todo a los estudiantes de la NC. Claro, aprovecha También ahí, uno aprovecha. agarra ahí la cola. Sermón número 25. Mira, yo creo que el secreto está, y lo puedo decir desde mi experiencia, es que desde que yo me permití mirarme a mí mismo en las películas y construirme a mí mismo y a mi entorno, todo cambió, ¿no? La manera en la que yo miro el cine cambió completamente. Cuando yo pasé esa puerta, ya fui otro realizador, ¿no? Más allá de todo lo que aprendí durante la carrera. Entonces, yo creo que el consejo número 1 es aprender a mirarse a sí mismo, ¿no? Y lo otro es aprender a escuchar también, ¿no? Aprender qué tomo, qué dejo y qué me permite a mí seguir adelante y construir mi película, porque al final es como una construcción, ¿no? Contigo mismo y con lo que te da el entorno. Y creo que eso se refleja perfectamente en la película, así que vayan a verla apenas tengan la oportunidad. En verdad es una película que vale mucho la pena. Y antes de cerrar, por supuesto, de sus redes sociales, pero eso para la gente que quiera seguirlo, ver en qué está trabajando, ver qué publica. Bueno, es @directed by Orangel, dirigido por Orangel en inglés. En la mayoría, cuando no es así, es direct, sino by Orangel. Ok, buenísimo. Y nosotros, ustedes ya saben que es @podcastpisomemento. Pueden seguirnos en Instagram y por supuesto en YouTube como Memento Movies. Entonces, les damos mucho las gracias por habernos acompañado en este episodio. Le damos gracias a ustedes, profesor, por habernos Gracias, acompañado acá. Y estaremos viéndonos en el episodio de la semana que viene. Chao. Chao.